Bienvenidos al 21º y 22º capítulo de este fanfic. Espero que les guste. Tsunade clavó su mirada en Naruto, entrecerrando los ojos con seriedad. ¿Quieres hacerla solo?, repitió sin apartar la vista. Así es, abuela, asintió Naruto con firmeza. Entiendo que no quisieras involucrar a tus amigos en la misión para traer de vuelta a Sasuke, pero esta vez no hay necesidad de cargar con todo tú solo. Ahora sí hay shinobi disponibles, insistió Tsunade. Naruto frunció el ceño, sin ceder. ¿No hay más misiones disponibles aparte de esta?, preguntó con tono neutro, pero la mirada fija. Naturalmente, las hay, respondió Tsunade, como si fuera obvio. Entonces, ¿por qué la insistencia de que la haga acompañado?, inquirió con el ceño todavía fruncido. Si hay otras misiones, asigna a esos shinobi a ellas. No necesito compañeros. Y si Konoha aún está debilitada, lo más lógico es que multipliquemos el alcance, no que concentremos recursos innecesariamente. Naruto, eres un chunin. ¿En qué cabeza cabe que un chunin pueda realizar una misión de rango B sin un equipo de respaldo?, exclamó Tsunade golpeando la mesa con frustración. No lo decía solo por autoridad, sino por verdadera preocupación. Si algo salía mal, un equipo podía salvar la misión, o salvarle la vida. Abuela, sabes que no soy cualquier chunin, murmuró Naruto, alzando la mirada con calma. ¿Acaso un chunin común puede hacer esto?, preguntó. En ese instante, desde sus sombras emergieron figuras imponentes. Kimimaro apareció a su izquierda, Zabuza a su derecha, seguidos por más sombras que llenaron la sala con presencia amenazante. ¿Lo entiendes, abuela? Por mí mismo soy más que un escuadrón, añadió con un suspiro, deshaciendo la invocación y devolviendo todo a la normalidad. Ya hemos tenido esta conversación. Tsunade permaneció en silencio, contemplando al joven frente a ella. Sabía que Naruto era un ejército de un solo hombre. Lo sabía muy bien. Pero había algo dentro de ella, un presentimiento persistente, un malestar que no lograba ignorar. Aún así, al ver la determinación en los ojos de Naruto, no le quedó más que suspirar y asentir con resignación. De acuerdo. Irás solo. Naruto sonrió con tal entusiasmo que casi salta del lugar. Esa conversación con Tsunade había sucedido hacía una hora. Ahora, Naruto se encontraba preparándose para partir. Verificó cada herramienta, cada suministro necesario para la misión. Y una vez estuvo listo, se dirigió sin pausa hacia una de las puertas de Konoha. Su destino era claro: Takigakure. La misión, al menos en teoría, era sencilla. Bastaría con infiltrarse utilizando sigilo, liberar a los prisioneros o dejar una sombra para protegerlos. Mientras no se enfrentara a shinobi de élite, no habría complicaciones. Con esa convicción, Naruto comenzó a desplazarse entre los árboles a gran velocidad, avanzando directo hacia el corazón de la aldea oculta entre cascadas. Mientras se movía, su mente regresó a los recuerdos más recientes. Su entrenamiento. Su crecimiento. Y sobre todo, Danzo. Ese anciano tenía algo inquietante, algo que no era su fuerza, sino algo más oscuro, más profundo. Una sensación difícil de describir que lo perseguía incluso ahora. Las palabras del anciano resonaron como un eco en su mente. El día en que logres mirar más allá de lo evidente. No comprendía del todo lo que aquellas palabras significaban, pero intuía que, si seguía creciendo, tarde o temprano descubriría el verdadero sentido de lo que Danzo quería decir. Naruto avanzó durante 2 horas guiándose con el mapa hasta llegar a la frontera entre los dos países. Al presentarse, mostró su identificación y el pergamino sellado con el emblema de la Hokage, que fue rápidamente verificado por los centinelas de frontera. Una vez autorizado, siguió su camino. Pasada otra hora, finalmente llegó a Takigakure. Al acercarse a la entrada de la aldea, extrajo el pergamino que confirmaba su misión y lo entregó a los guardias. Una vez autenticado el documento, se identificó como el shinobi enviado por la Hokage para resolver el conflicto del pueblo rehén. Tras confirmar su identidad, fue escoltado directamente hacia la torre del líder de Takigakure. Mientras caminaba por la aldea, Naruto no pudo evitar comparar el entorno con el de Konoha. Era su primera vez en una aldea extranjera. El paisaje, la arquitectura, incluso el aire, todo se sentía distinto, pero no en un mal sentido. De hecho, le agradaba. Siguió caminando hasta llegar a la entrada del edificio donde lo esperaba el comandante supremo de Takigakure. Al ingresar y ver al hombre que lo aguardaba, Naruto no pudo evitar expresar en voz alta lo que pensaba. Es bastante joven.
Eres muy atrevido, mocoso. Espetó el guardia que lo acompañaba, visiblemente molesto. Pero el líder alzó la mano, indicándole que se detuviera. No te preocupes por eso. Mi nombre es Shibuki, un placer, se presentó con amabilidad, extendiéndole la mano. Naruto Uzumaki respondió con un apretón firme. En ese momento, los ojos de Naruto brillaron con un tenue púrpura. Shibuki no lo sabía, pero Naruto le acababa de asignar un soldado de sombra temporal. Lo mismo digo. Pasemos directamente al asunto. Shibuki asintió con seriedad. Muy bien. Tras la muerte de mi padre, hubo sectores que no aceptaron mi ascenso. 2 Chunin en particular, que se oponían abiertamente a mí, desertaron. Como muestra de desafío, tomaron el control de un pueblo cercano. Exigen una suma exorbitante a cambio de liberar a los rehenes, y han amenazado con ejecutar a un civil cada 2 días hasta que cedamos. Hizo una pausa breve, meditando sus palabras. Intenté negociar. Quería evitar muertes. Pero ya han asesinado a 2 personas. No puedo seguir dándoles tiempo. Por eso pedí ayuda a Konoha. Naruto lo escuchó en silencio y luego asintió con decisión. Comprendo la gravedad del problema, dijo con voz firme. Dame su ubicación. Me encargaré de resolverlo lo antes posible. La seguridad en sus palabras transmitía con claridad que no pensaba alargar el conflicto más de lo necesario. La Hokage debe confiar mucho en ti para enviarte solo, comentó el guardia con escepticismo, pero Naruto simplemente sonrió. Ya verás, murmuró cerrando los ojos con serenidad. Les aseguro que ninguno de sus civiles será lastimado. Confío en el juicio de Konoha. Si te han enviado, es porque estás capacitado para esta operación, afirmó Shibuki con convicción. Están a unos kilómetros al noroeste. Es un pueblo pequeño, pero en Takigakure ningún habitante es menos importante que otro, añadió, antes de hacer una última observación. Si los traes vivos, la recompensa será mayor, pero si los matas, tampoco habrá objeción. Naruto asintió sin decir palabra. No necesitaba más instrucciones. Ya sabía lo que debía hacer. Naruto se dirigió con calma hacia el noroeste de Takigakure. Aunque su paso parecía relajado, su velocidad era constante y medida. El sol apenas lograba filtrarse entre la vegetación espesa mientras él avanzaba en línea recta, sin desviar la mirada. Tras un tiempo, llegó a una colina desde donde pudo divisar con claridad la zona ocupada. Sin perder tiempo, activó sigilo y se deslizó entre los árboles como una sombra viva. No emitía sonido alguno. Evitó cualquier contacto directo, y cuando estuvo lo suficientemente cerca del poblado, los vio. Amon y Kotaro, los renegados de Taki, patrullaban los alrededores con sus naginatas a la vista y los sentidos agudizados. Eran letales, sí, pero no infalibles. Tiempo atrás, fueron héroes locales. Guardianes de la aldea, maestros del estilo de la cascada, una técnica fluida y devastadora que reflejaba el poder de los ríos en crecida. Tras la muerte del líder de Taki, la aldea quedó en manos de su joven hijo, Shibuki. Para Amon y Kotaro, aquello fue una burla a sus años de servicio. No se levantaron por venganza, sino por algo más frío y real: el dinero. Exigieron una compensación que nunca llegó, alegando que si la aldea quería estabilidad, debía pagar por ella. No se puede alimentar a una aldea con promesas, murmuró Kotaro una vez, mientras contaban lingotes en una caverna sellada. Nos vendieron por una corona sin peso. Entonces que aprendan lo que cuesta ignorar el valor verdadero. Amon no creía en discursos. Su espada hablaba por él. Desde entonces, ya no luchaban por ideales, sino por contratos. Su lealtad, como el elemento que manejaban, cambiaba de aires según el precio. Sin embargo, en ese día, ni su experiencia ni su codicia los prepararon para lo que acechaba. Naruto, envuelto en su técnica de sigilo, se deslizó entre ellos como una sombra sin forma, esquivando sus miradas con una precisión inhumana. Al percibir una concentración de presencias en el interior de un edificio con una ventana mal cerrada, se deslizó por ella sin emitir un solo sonido. Con movimientos precisos, se deslizó al interior del almacén. Los rehenes estaban allí, amordazados y atados. Sin perder tiempo, Naruto asignó un soldado de las sombras para que permaneciera oculto entre los rincones oscuros del lugar. Una vez aseguradas las vidas inocentes y completada la infiltración, el momento de actuar finalmente llegó. Desactivó sigilo. Algunos civiles soltaron gemidos de sorpresa y susto al ver cómo una figura aparecía de la nada. Naruto frunció el ceño levemente, pero no dijo palabra.
caminó hacia la puerta de entrada del almacén y, con una sola patada, la destrozó desde dentro. El estruendo fue seco, contundente. ¿Qué demonios fue eso? El almacén. Vamos. Amon y Kotaro corrieron hasta el lugar, empuñando sus armas al ver que alguien emergía desde el interior. Tú, bastardo. ¿Quién eres? Espetó Amon, tensando su espada hacia él. ¿Eso importa realmente? Respondió Naruto con tranquilidad, mientras su cabello rubio se mecía con calma antinatural en medio del ambiente cargado de tensión. TCH. Amon cargó sin más. Naruto no se movió. Estas personas me van a ayudar a probar lo nuevo que he aprendido, pensó con serenidad, y antes de que Amon llegara a su alcance, trazó sellos con fluidez y colocó ambas manos sobre el suelo. Elemento tierra. Pantano del inframundo. El terreno bajo los pies de Amon y Kotaro empezó a temblar, antes de ceder y transformarse en una superficie pantanosa. Ambos shinobi quedaron atrapados al instante, inmovilizados hasta las rodillas. Entonces, veamos. Surjan. Desde las sombras bajo sus pies, dos serpientes negras emergieron, deslizándose como espectros sobre el fango. Las criaturas se abalanzaron con fuerza contra los enemigos, que intentaron levantar una defensa cruzando sus espadas, formando una barrera rudimentaria. A pesar del esfuerzo, fueron embestidos con brutalidad, arrastrados y golpeados con violencia. Esta combinación es especialmente funcional, pensó Naruto, observando el resultado con detenimiento. Si logro atrapar a un enemigo de alto nivel, y utilizo una de mis 3 serpientes mayores, podría infligir un daño masivo antes de que siquiera entienda lo que está ocurriendo. El análisis se afianzaba en su mente. Si sumaba a sus invocaciones un uso estratégico del terreno, posicionamiento de sombras específicas y ninjutsu de control, su nivel táctico escalaría de forma exponencial. «Maldito, ¿qué fue eso?», preguntó Kotaro, retrocediendo. No es nada importante, respondió Naruto con calma, su mirada fija en ambos objetivos, mientras las criaturas sombrías se enroscaban lentamente alrededor de él, desapareciendo tan rápido como aparecieron. El rubio respiró hondo. Podía ir directamente con ninjutsu, claro, tenía al menos 4 técnicas nuevas que probar, pero cuando vio a Amon cargar con la espada desenvainada, comprendió que había algo mejor en ese momento. Bien, prueba de velocidad y filo. Sacó un pergamino del bolsillo. Un breve impulso de chakra, una nube de humo, y el arma apareció en su mano. La espada que Asuma le había confiado. No era una hoja larga, sino una más corta, perfecta para su estilo ágil y preciso. Muere. Gritó Amon mientras descargaba un tajo vertical. Naruto desenfundó al instante y levantó su espada en el ángulo exacto. Las hojas chocaron con violencia. El eco metálico se esparció por todo el claro, rebotando entre árboles y paredes. Amon presionó con fuerza, gruñendo, intentando hacer retroceder al rubio con pura brutalidad, pero Naruto no cedió ni un centímetro. El agarre de sus manos era sólido, pero su cuerpo fluía con agilidad. Sin perder tiempo, y mientras Amon aplicaba fuerza de más, Naruto giró su torso y lanzó una patada lateral directa al abdomen del enemigo. Amon reaccionó justo a tiempo y saltó hacia atrás, pero en ese mismo instante, Kotaro apareció por su flanco derecho. Naruto apenas tuvo tiempo de agacharse, sintiendo cómo el filo de la espada rival cortaba el aire sobre su cabeza. Sin perder el ritmo, pisó el pie de Kotaro con violencia y se impulsó hacia arriba con un corte ascendente. La hoja rozó el hombro del oponente, dejando una herida superficial, lo suficiente para hacer que se replegara con un grudido. No debo descuidarme, pensó Naruto, reacomodando su postura mientras retrocedía un paso. Son 2 Chunin experimentados. Si bien no representan una amenaza real, no puedo permitirme errores. Tampoco quiero depender de mis sombras todo el tiempo. Si no peleo por mi cuenta, eventualmente me oxidaré. Naruto giró sobre su eje y centró sus ojos en Kotaro. En el instante siguiente, desapareció. Un estallido de tierra se levantó donde antes estaba. Kotaro apenas tuvo tiempo de levantar su arma cuando un tajo diagonal descendente impactó con tanta fuerza que lo hizo retroceder, sus pies dejando una estela de tierra removida mientras trataba de resistir. El metal vibró en sus manos. Naruto no le dio respiro. Siguió con estocadas rápidas, precisas, apenas dejando espacio entre una y otra. Cada golpe iba dirigido a puntos vulnerables. Hombros, muñecas, piernas. Kotaro paraba como podía, jadeando. Sabía que si perdía el ritmo por un segundo, Naruto lo partiría en 2.
En uno de los intercambios, logró desviar un corte lateral, lanzando la espada de Naruto brevemente fuera de ángulo. Fue una apertura mínima, pero suficiente. Amon intervino como un rayo, lanzando una estocada directa a las costillas del rubio. Naruto giró sobre su talón con un movimiento fluido, haciendo que el filo de Amon apenas rozara la tela de su ropa. Con su mano libre, bloqueó el brazo del atacante, frenando parte del impulso. Luego utilizó su rodilla para golpear el estómago de Amon, haciendo que retrocediera tosiendo. Pero ese momento de distracción permitió que Kotaro volviera a la carga con una finta peligrosa. Naruto alzó su espada justo a tiempo para bloquear un golpe descendente, pero el impacto lo hizo retroceder 2 pasos. Bien jugado, murmuró, exhalando con calma. Los 2 enemigos estaban jadeando, sudando, con las ropas rasgadas. Naruto, en cambio, apenas tenía un corte superficial en su costado. Sus movimientos eran fluidos, eficientes. No había desperdicio. No había duda. Estos ninjas, pensó, girando su espada con un movimiento de muñeca. No presentan un desafío para mí en este momento. Cuando estoy peleando en serio no son capaces de hacer que me esfuerce. Mientras analizaba la situación, Naruto notó una acumulación anormal de chakra en la hoja de una de las espadas enemigas. Estilo de la cascada. Tricorte Amon se lanzó con velocidad brutal, interrumpiendo los pensamientos de Naruto mientras su espada centelleaba con energía contenida. Naruto reaccionó de inmediato, recubriendo su propia espada con chakra y bloqueando el tajo frontal. Pero justo cuando pensó haber detenido el ataque, 3 cortes aparecieron en su cuerpo. Uno profundo en el brazo derecho, otro en el costado del abdomen y un último que le atravesó superficialmente la pierna izquierda. El rubio entrecerró los ojos, confundido. Lo bloqueé, entonces, ¿por qué? Estilo de la cascada. Tricorte. Kotaro apareció por su retaguardia, blandiendo la espada con la misma técnica, dispuesto a terminar lo que Amon había empezado. Naruto apenas tuvo tiempo de girar, lanzar una patada para alejar a Amon y saltar hacia un lado, esquivando el tajo por poco. ¿Qué es esa técnica? Pensó, observando la energía fluir en las hojas de sus enemigos. No puedo ver el chakra, pero esa cosa se comporta como si atacara desde múltiples planos. Estilo de la cascada. Trikarma pronunciaron ambos a la vez, cortando el aire frente a ellos. 3 tajos de cada uno cruzaron el campo, convirtiéndose en ráfagas de energía que tomaron la forma de flores de 4 pétalos. Naruto aún estaba en el aire, sin apoyo ni ángulo para esquivar. TSK, entonces, hizo vibrar su chakra en su espada, concentrando todo el flujo en el filo antes de trazar un arco descendente con toda su fuerza. Córtalo. La colisión entre su espada y los 6 cortes creó una explosión de energía, levantando una nube de polvo densa que lo envolvió todo. Dentro del humo, Naruto se mantuvo firme. No había recibido daños graves, solo algunos cortes menores. Apretó los dientes. Esas técnicas, no necesitan impactar directamente para cortar. Incluso en cuerpo a cuerpo, el daño atraviesa las defensas. ¿Qué es esto? Reflexionó, mirando sus heridas. Según Kakashi-sensei, el viento es el mejor elemento para cortes limpios, ¿será eso lo que están usando? Si es así, entonces, tiene sentido. Cerró el puño y volvió a mirar al frente. No tengo tiempo para adivinar. Necesito separarlos. Acercarme lo suficiente para romper esa coordinación. Corrió con gran velocidad, abriendo surcos en el suelo con cada paso. Amon y Kotaro no esperaron. Trikarma. Los 6 cortes salieron disparados nuevamente, más veloces que antes. Naruto, con su chakra aún más concentrado, lanzó un tajo diagonal con su espada envuelta en energía densa. La técnica rival fue cortada con dificultad, aunque algunos bordes afilados lo alcanzaron, rozando su brazo y torso. Lo logré. Pero es demasiado costoso hacerlo cada vez, pensó, sintiendo el ardor de las heridas. Fue entonces que Amon comenzó a trazar sellos rápidamente. TSK. Naruto lo percibió justo a tiempo. Un rugido de aire comprimido salió disparado desde la boca de Amon como un cañón invisible. El rubio se impulsó hacia un lado, esquivando por centímetros el proyectil que atravesó el aire con violencia, impactando contra la casa a su espalda y reduciéndola a un mar de astillas y escombros voladores. Naruto rodó en el aire con agilidad y lanzó un kunai directo a los pies de Amon y Kotaro. Ambos lo miraron instintivamente, justo cuando la bomba de luz adherida al arma estalló con un fogonazo cegador.
Naruto aprovechó la abertura y cayó como una sombra entre ellos, golpeando con fuerza brutal el estómago de Kotaro. El impacto fue tan potente que lo lanzó varios metros, separándolo de Amon en un solo movimiento. Muy bien. Ahora sí, estás solo, murmuró Naruto con tono desafiante, sus ojos fijos en el rival restante. Usa tricorte nuevamente, retó, activando su visión extrasensorial y adoptando postura de combate. Eres demasiado engreído, escupió Amon, empuñando su espada con fuerza. Su chakra se condensó sobre el filo como una brisa invisible. Tricorte. Rugió, avanzando con una velocidad salvaje. Naruto lo vio venir. En esa cercanía, pudo confirmarlo. Chakra de viento. Pero en este punto, ya era irrelevante. Puño del zorro. El chakra naranja cubrió su puño derecho. Naruto interceptó el tajo frontal con su propio golpe, generando una explosión de chakra en el punto de contacto. La energía empujó a Amon hacia atrás, estrellándolo contra un árbol. El cuerpo del renegado cayó al suelo, aturdido. Naruto frunció el ceño al ver que su técnica no había destruido la espada. Ese chakra de viento, ¿estaba reforzándola? Pensó. Elemento viento. Gran avance. Gritó Kotaro desde la distancia. Naruto apenas escuchó el inicio del jutsu. Respiró profundo, y desapareció justo antes de que la ráfaga devastadora impactara su posición, arrasando el terreno. ¿Murió? Preguntó Amon acercándose a Kotaro. No lo creo. Mantente alerta, respondió Kotaro, con el cuerpo adolorido y la respiración agitada. Esta pelea se está prolongando demasiado, pensó Naruto, oculto mediante sigilo. Se deslizó entre las sombras, hasta quedar justo detrás de Amon. Entonces descendió como un martillo, aplastándolo contra el suelo con un golpe seco que lo dejó inmóvil. Kotaro abrió los ojos con sorpresa al verlo aparecer de la nada. Tensó el agarre sobre su espada. No podrás esquivar tricorte a tan corta distancia. Gritó con rabia, alzando su ar. Pero en ese momento, antes de ejecutar el corte, su cuerpo se tensó. Sintió como una energía invisible lo oprimía, como si algo lo estuviera observando con hambre. Su respiración se agitó. El mango de su espada tembló entre sus dedos, y entonces la soltó. Su cuerpo entero temblaba. Naruto lo observaba con atención. Funciona mejor de lo que esperaba, sed de sangre afecta demasiado a los que no están entrenados para resistirla, pensó. Sin necesidad de palabras, Naruto lo golpeó con una fuerza atronadora que lo levantó del suelo y lo dejó fuera de combate. Tengo la tarea de llevarlos vivos, así que no se resistan, dijo con calma, sin rastro de agotamiento. Kotaro se desplomó de rodillas, derrotado. Pero Amon, Naruto lo vio levantarse tambaleante y correr en dirección al almacén, desesperado. No te recomiendo hacer eso, dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que lo escuchara. Amon no se detuvo. Irrumpió en el almacén con torpeza, buscando tomar a uno de los rehenes. Pero cuando alargó la mano, lo sintió. Un filo gélido rozó su cuello. Una presión asesina lo inmovilizó. Giró la cabeza como pudo, y lo vio. Una figura oscura, emergida desde las sombras, empuñaba un hueso filoso como una daga. Sus ojos no mostraban duda. Si daba un solo paso, si siquiera lo intentaba, moriría. No hubo diálogo. No fue necesario. Todo acabó, ya fue lo último que escuchó Amon antes de caer inconsciente. Ustedes, chicos, Naruto invocó a varios de sus soldados de sombras. Liberen a los pueblerinos. Yo llevaré a estos dos, ordenó con serenidad. Los soldados asintieron en silencio y se dispusieron a actuar. Naruto se agachó, tomó el cuerpo de Amon, y luego el de Kotaro, cargándolos con firmeza. Cerró los ojos. Intercambio. Y desapareció del lugar, llevándose consigo a los renegados. Desde una grieta oscura que se abrió en el suelo, Naruto emergió sin previo aviso en el centro de la oficina de Shibuki. Su aparición repentina hizo que los Anbu alzaran las armas de inmediato, y Shibuki se sobresaltó al ver al intruso, hasta que lo reconoció. Los tengo, anunció Naruto con calma, dejando caer los cuerpos inconscientes frente a él. Ah, perdón por la entrada, agregó con despreocupación al ver las miradas de asombro en la sala. Shibuki se puso de pie de inmediato, sin dar crédito a lo que veía. ¿Tú, los venciste tú solo? Dijo, con los ojos abiertos como platos, sin poder ocultar la mezcla de sorpresa y admiración. Me costó un poco, pero sí. Los neutralicé.
No hubo bajas, respondió Naruto con tono profesional, sacudiéndose el polvo de la túnica como si nada. ¿Y los aldeanos? Preguntó Shibuki con apremio, la preocupación todavía latente en su voz. Están a salvo. Ya están de regreso en su aldea. Aunque, vas a necesitar enviar un equipo de reconstrucción. Hubo daños colaterales, admitió Naruto, recordando los estragos que había dejado en su camino. Shibuki asintió lentamente, aún procesando todo. Luego, dio un paso al frente y bajó la cabeza brevemente en señal de respeto. Lo haré. Y gracias, de verdad. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en pedirlo, dijo con sinceridad, esta vez con una nueva luz en la mirada. Una mezcla de alivio, respeto, y humildad. Si me permite, ¿qué planean hacer con estos dos? Preguntó Naruto, echando un vistazo a los cuerpos derrotados de Amon y Kotaro. Serán interrogados a fondo. Luego ejecutados. Traición, asesinato de civiles, no hay mucho más que considerar, respondió Shibuki con seriedad. Naruto entrecerró los ojos. Antes de que se deshagan de sus cuerpos, permítanme echarles un vistazo, solicitó Naruto, dejando ver que tenía otros planes. Shibuki lo miró sin entender, pero asintió sin oponerse. Como desees. Pasaron algunos días desde que la misión fue completada. Naruto se mantuvo en Takigakure, esperando con calma que Shibuki le informara la ejecución de Amon y Kotaro. Se había tomado su tiempo recorriendo la aldea, observando su arquitectura rústica y su gente sencilla, pero a pesar de los días, la noticia nunca llegaba. Al final, cansado de esperar, fue directamente a hablar con el líder de la aldea. ¿Qué pasó con los renegados? Preguntó Naruto con tono firme. Shibuki lo recibió con gesto apenado. Las circunstancias actuales son complicadas. No podemos proceder con su ejecución de inmediato. La aldea necesita estabilizarse, y por ahora, siguen retenidos. Naruto frunció el ceño. No le gustaba dejar cabos sueltos, mucho menos cuando se trataba de potenciales soldados de sombras. Pero suspiró y asintió. Entonces, consérvalos. Volveré por ellos, dijo, con una seriedad que Shibuki no logró descifrar del todo, pero que decidió respetar. Luego de eso, Naruto simplemente caminó. No por necesidad, sino por instinto. Takigakure era pequeña comparada con Konoha, pero poseía un ambiente sereno, casi reconfortante. El aire olía a vegetación húmeda, y los techos cubiertos de musgo le daban un toque nostálgico. Saludó a algunos aldeanos que, para su sorpresa, le devolvían sonrisas sinceras. Nadie lo miraba con desconfianza. Nadie lo señalaba como monstruo. Era diferente. Pero entre todas esas caras nuevas, hubo una que capturó su atención desde el primer momento. Fu. Cabello verde brillante, sonrisa desbordante y una energía difícil de ignorar. Su presencia era como un rayo de sol inesperado en medio del camino. Fue ella quien se acercó primero, hablándole como si se conocieran de toda la vida. Tú debes ser Naruto. El chico que derrotó a esos dos idiotas, dijo con una sonrisa traviesa. Depende, ¿qué te han dicho de mí? Respondió Naruto, ligeramente a la defensiva, pero también intrigado. Que eres fuerte. Que eres raro. Y que apareces de la nada como si el suelo te escupiera, bromeó Fu mientras se reía. Me agradas. Todo el que le pega un buen susto a Shibuki me cae bien. Naruto frunció el ceño, fingiendo molestia. Eso fue pura coincidencia, replicó con tono ofendido, aunque la sonrisa que se le escapó traicionó su fachada. Había algo genuinamente contagioso en ella. Por alguna razón que Naruto no terminaba de entender, ella se empeñó con entusiasmo en hacer de guía turística por la aldea. Al principio, él no estaba del todo convencido. Extrañaba Konoha más de lo que quería admitir y pensaba volver cuanto antes. Sin embargo, la insistencia de Fu, aunque persistente, no le resultó molesta. Al contrario, había algo en su energía que le recordaba a sí mismo en el pasado, antes de empezar a cambiar. Finalmente accedió, y juntos pasaron buena parte de la tarde recorriendo los caminos ocultos y coloridos de Takigakure. Fu, con la emoción de una niña que muestra su mundo secreto, lo llevó a cada uno de sus rincones favoritos. Un puente antiguo cubierto de musgo que crujía suavemente con cada paso, suspendido sobre un río tan claro que se podían ver los peces nadando. Un jardín oculto entre casas humildes, lleno de flores salvajes. Y, finalmente, un enorme árbol hueco en las afueras, donde, entre risas, le confesó que solía esconder dulces que tomaba prestados cuando quería desaparecer por un rato y estar sola con sus pensamientos.
Nunca me atraparon, bueno, casi nunca, agregó, guiñándole un ojo. Naruto, sin darse cuenta, iba soltando el peso que siempre llevaba encima. Había algo en esa chica, en su manera de reír, de hablar con despreocupación incluso sobre las cosas difíciles, que lo desarmaba por completo. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo algo más parecido a un día normal, sin ningún peso por cumplir misiones, entrenar, o pelear. Fue en medio de una de esas pausas tranquilas, sentados a la sombra del árbol mientras las hojas danzaban suavemente con la brisa, que surgió la pregunta que los conectaría más profundamente. «Tú, eres un Jinchuriki, ¿no?», preguntó Fu, sin mirarlo, como si solo estuviera diciendo algo que su instinto le gritaba. Naruto giró el rostro hacia ella, entrecerrando los ojos, desconfiando por inercia. No alcanzó a responder. Yo también tengo una bestia dentro, dijo Fu antes de que él pudiera abrir la boca, con esa misma calma extraña que la caracterizaba. El Nanabi. Es escandaloso y terco, pero, con el tiempo aprendimos a llevarnos bien. Mientras hablaba, alzaba la vista al cielo como si estuviera hablando de un viejo amigo en lugar de una criatura temida por el mundo. No había dolor en su tono. Ni rencor. Solo aceptación. Naruto la observó en silencio, esperando encontrar en sus ojos el mismo vacío que él tantas veces vio en los suyos. Pero no encontró nada de eso. Al contrario, había una chispa cálida, rebelde, viva. ¿Y, no te molesta?, preguntó, genuinamente intrigado, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. ¿Molestarme? Claro que sí. Más que nada mientras era pequeña, pero también me hace única, respondió ella con una sonrisa. No voy a dejar que eso me robe la alegría. Naruto guardó silencio. En ese instante, algo se quebró suavemente dentro de él. No de dolor, sino de alivio. Como si por primera vez, el peso que cargaba no fuera suyo únicamente. Es extraño, pensó, mientras la miraba reír con total libertad. Que en este camino tan oscuro, cargado de muerte y decisiones imposibles, existan personas como ella. Capaces de iluminarlo todo sin esfuerzo. ¿En qué piensas?, preguntó Fu, notando su expresión algo lejana. En que si me hubiera quedado aquí más tiempo, seguro me habrías metido en un montón de problemas, respondió Naruto con una sonrisa ladeada. Eso ni lo dudes, exclamó Fu con entusiasmo. Y quizás en otro momento pueda darte algo de regalo. Para que no te olvides de mí. Naruto la observó por un instante más. No solo había compartido una tarde. Había compartido algo más importante. La comprensión silenciosa de quienes han vivido aislados por lo mismo, pero que aún así, decidieron vivir con alegría. No creo que pueda olvidarte tan fácil, pensó, mientras asentía suavemente. La despedida fue breve, pero dejó una huella extrañamente cálida en su interior. Y aunque su misión en Takigakure ya había concluido, una pequeña parte de Naruto sabía que volvería. Tal vez no solo por los cuerpos, sino por alguien que, sin saberlo, había encendido una chispa de luz en su camino lleno de sombras. Finalmente, tras despedirse de Fu y regresar a su zona de hospedaje, Naruto tomó unos minutos para empacar lo poco que llevaba consigo. Acomodó sus pertenencias con calma, revisando 2 veces cada cosa, como si el orden pudiera ofrecerle algo de estabilidad antes de volver a su camino incierto. Una vez tuvo todo listo, se levantó, se colgó el bolso al hombro y se preparó para ir a notificar su salida al líder de la aldea. Podía caminar hasta la torre de Shibuki. No era lejos, y el trayecto era tranquilo. Pero entonces recordó la fama que había ganado durante su estadía. El tipo que aparece como si el suelo lo escupiera. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No pudo resistirse. Una más, murmuró para sí, mientras realizaba el intercambio. La reacción fue inmediata. Shibuki dio un respingo al ver a Naruto materializarse de golpe en su oficina, dejando caer unos papeles en el proceso. Los Anbu cercanos también se sobresaltaron, reaccionando con reflejos tensos, solo para ver al joven Jinchuriki sonreír apenas, como quien reprime una carcajada. Naruto no recordaba la última vez que había hecho una broma con tanta naturalidad. Fue un instante breve, casi insignificante, pero divertido. Un momento ligero en medio del camino pesado que recorría. Shibuki, recomponiéndose con un suspiro de resignación, lo miró con seriedad. ¿Te vas? Naruto asintió. Sí. Gracias por la hospitalidad, y por no hacer preguntas de más. Shibuki lo observó un momento más, como si quisiera decir algo, pero se limitó a asentir.
Takigakure siempre tendrá sus puertas abiertas para ti, Naruto. Siempre. Con una leve inclinación de cabeza, Naruto se dio la vuelta y abandonó la torre. Mientras caminaba alejándose de la aldea, Naruto repasó mentalmente todo lo vivido en Takigakure. Fue, inesperadamente, un buen lugar. Silencioso, verde, lleno de rincones tranquilos y risas sinceras. Por un momento, casi pareció que su vida podía haber seguido otro rumbo. Por un momento, Furu le mostró lo que se sentía caminar sin una sombra detrás, le mostró un posible reflejo de cómo hubiera sido su vida si no se hubiera vuelto un heredero. Pero era solo eso. Un momento. No puedo acostumbrarme a esto, pensó con una mezcla de nostalgia y firmeza. Mi camino no está hecho para la luz. No todavía, no hasta que termine lo que empecé. Y con ese pensamiento, dejó atrás la frontera del país de la cascada y pisó territorio del país del fuego. Entonces, lo sintió. Una presencia. No, varias. Naruto no cambió el ritmo de su andar. Su mirada seguía serena, sus pasos medidos. Pero por dentro, cada fibra de su cuerpo se preparaba. Me están siguiendo, 3, 2 son fuertes. 1, más que eso notó Naruto de inmediato, sin poder identificar exactamente la presencia. Sin dejar que el menor indicio lo delatara, Naruto activó de pronto sigilo y sprint, desvaneciéndose en un parpadeo. Avanzó a gran velocidad, alejándose del punto de emboscada mientras trataba de identificar a sus perseguidores. Pero entonces, algo a lo lejos lo hizo detenerse en seco. Una estructura, apenas visible al ojo común, se alzaba a kilómetros de distancia. Una pared, una cúpula gigantesca, envolvía todo ese sector del bosque como si el cielo mismo hubiera sido cubierto. No se acababa de formar. Ya estaba ahí. Una trampa. Naruto entrecerró los ojos justo en el instante en que 3 figuras emergieron desde la tierra a su espalda. Una de ellas era desconocida, la otra era conocida, mientras que la última era tan familiar como indeseada. El aire se volvió pesado. Naruto tragó saliva, una gota de sudor descendía por su sien mientras analizaba la situación. Su voz salió baja, contenida, como si el simple hecho de pronunciar aquel nombre despertara algo en él. Vaya, vaya, murmuró, sin dejar de observar con atención a quienes tenía enfrente. No esperaba verte en este momento, Orochimaru. El nombre resonó en el aire como un veneno que todos conocían, pero pocos se atrevían a pronunciar. Incluso antes de que él respondiera, su sola presencia traía consigo un peso difícil de ignorar, la sensación de que cada movimiento suyo estaba fríamente calculado. Orochimaru siempre había sido un genio meticuloso, alguien que jamás daba un paso sin calcular primero todas las posibles consecuencias. Su decisión de invadir Konoha y enfrentarse al tercer Hokage no fue impulsiva, sino el resultado de un análisis minucioso. Estaba convencido de que podía derrotarlo. Ese era el objetivo principal de toda la operación. Lo que no anticipó fue la voluntad de Hiruzen de sacrificar su propia vida invocando al Shinigami. Aquel único detalle imprevisible le costó los brazos, pero fuera de eso, su plan había sido impecable. Ahora, frente a la posibilidad de enfrentarse a Naruto, Orochimaru era más cauteloso que nunca. Según su juicio, el muchacho estaba muy por debajo del nivel de Hiruzen, incluso en sus últimos años. En teoría, podría eliminarlo sin asistencia. Pero no iba a cometer el error de confiarse. No él. Orochimaru conocía de cerca el precio de la arrogancia. Era la ruina de muchos ninjas brillantes, y no pensaba añadirse a esa lista. Por más que su orgullo lo empujara a mirar por encima del hombro al joven Uzumaki, su instinto lo obligaba a proceder con extrema prudencia. Naruto no era una amenaza inmediata, pero su avance era inquietante. Su vínculo con las sombras, esa habilidad que no dejaba de desarrollarse, lo convertía en una anomalía dentro del sistema. Si sobrevivía el tiempo suficiente, si continuaba evolucionando, se transformaría en un obstáculo real. Orochimaru entrecerró los ojos, una sonrisa apenas perceptible dibujándose en su rostro. Era casi irónico, y molesto que estuviera tomando tantas precauciones, por un chico de apenas 14 años. Nos volvemos a ver, Naruto sonrió con su habitual expresión maliciosa. No es algo que me agrade. ¿Qué haces aquí? Naruto respondió con una fría cautela, manteniendo todos sus sentidos alerta. Frente a él había 3 personas, con Orochimaru en el centro. A su derecha estaba Kabuto Yakushi, a quien ya había enfrentado y casi derrotado en el pasado. A su izquierda, una mujer de cabello morado que no reconocía. He venido a devolverte un favor.
Mataste a mi escolta y evitaste que Sasuke viniera conmigo. Eso me tiene bastante molesto. A pesar de sus palabras, Orochimaru mantenía la misma expresión imperturbable. Ah, ¿sí? No pareces tan molesto. Naruto lo observó con indiferencia. ¿Tienes agallas para desafiarme así? Orochimaru soltó una breve risa antes de entrecerrar los ojos. Me he dado cuenta de algo, no puedo destruir Konoha sin destruirte a ti primero. Naruto lo miró fijamente, afilando su mirada. ¿Y por qué crees eso? Preguntó, haciéndose el desatendido. Orochimaru se cruzó de brazos con calma. Tu ejército de sombras diezmó una parte considerable de mis fuerzas invasoras. No saber exactamente cuántas puedes invocar o cuán fuertes son complica las cosas. Y eso sin mencionar el pequeño detalle de que son inmortales. Naruto asintió, comprendiendo la lógica detrás de sus palabras. Ya veo, pero no has venido solo. Tienes a tu lamebotas y a una mujer desconocida a tu lado. ¿Acaso no puedes pelear sin ayuda? Soltó con tono provocador. Palabras audaces para alguien que tiene todo un ejército a su disposición, respondió Orochimaru con tranquilidad, antes de extender la mano hacia la mujer de cabello morado. Pero para responder tu pregunta, claro que puedo pelear solo. Simplemente no quiero subestimarte. Naruto frunció el ceño. Te presento a Guren. Ella es mi mano izquierda. ¿Entonces ustedes tres me atacarán a la vez? Cuestionó Naruto justo antes de que sus sentidos se alteraran. Volteó de inmediato, desenvainando su arma para bloquear el tajo de la espada Kusanagi de Orochimaru, quien emergía detrás de él. Así es, respondió Orochimaru mientras forcejeaba contra Naruto. Desde la retaguardia, Kabuto canalizó chakra en sus manos y Guren se abalanzó con un kunai peculiar, forjado en cristal rosa. Ya veo, murmuró Naruto mientras mantenía la presión contra Orochimaru. Bajo sus pies, una sombra comenzó a tomar vida. En un instante, Kimimaro emergió de ella y se lanzó directo hacia los otros enemigos. Con una patada precisa, impactó de lleno a Kabuto, y sin perder el impulso, golpeó con fuerza el abdomen de Guren con un solo puñetazo. Aprovechando la confusión, Naruto se deslizó lejos de Orochimaru y se colocó junto a Kimimaro, quedando espalda con espalda en una formación defensiva improvisada frente a los tres adversarios. Kimimaro, así que esa habilidad de sombras que mencionaste es real. Guren observó con inquietante fascinación la figura del guerrero resucitado. A pesar de que estamos en el mismo campo de batalla, Kimimaro blande su arma contra mí, sin dudar lo más mínimo, comentó Orochimaru, analizando con morboso interés a quien alguna vez vio como su recipiente perfecto. Así es, confirmó Naruto con firmeza. Al convertirse en soldado de sombra, uno me jura lealtad absoluta. Y tarde o temprano, Orochimaru, ese también será tu destino. Orochimaru chasqueó la lengua e intentó activar el sello maldito de Kimimaro, pero no obtuvo respuesta alguna. Esto es un poco problemático, murmuró antes de formar una secuencia veloz de sellos. Elemento fuego. Gran bola de fuego. Exclamó, liberando una gigantesca llamarada en dirección a Naruto y Kimimaro. Ambos reaccionaron al instante, saltando en direcciones opuestas mientras el fuego devoraba el terreno entre ellos. Naruto aterrizó con fuerza, hundiendo el pie en la tierra para impulsarse de nuevo hacia el frente. Saltó con furia, su espada alzada en dirección al Sannin. Orochimaru bloqueó la embestida con su propia Kusanagi, siendo arrastrado por el impacto hasta que intentó contraatacar con una patada. No tan rápido. Una enorme hoja detuvo la patada en seco. Zabuza había emergido de una sombra cercana, interponiendo su Kubikiribocho entre ambos. Pero no estaba solo. A escasos metros, otro de los soldados de Naruto ya se movía. ¿Pensaste que no usaría más soldados de sombra? Preguntó Naruto, soltando su espada con la mano izquierda, la cual convirtió en un puño que voló directo al rostro de Orochimaru. El Sannin intentó esquivarlo, pero sus pies fueron súbitamente atrapados por un flujo ascendente de arena, la arena de Gaara. El golpe impactó de lleno, lanzándolo varios metros hacia atrás, arrastrando su cuerpo contra el suelo y dejando una profunda zanja antes de detenerse. Orochimaru apenas se reincorporó, solo para notar cómo la temperatura descendía bruscamente. Un instante después, tuvo que saltar a toda velocidad para evitar una andanada de picos de hielo que surgieron desde su flanco derecho. Cuando cayó, miró hacia adelante. Naruto lo observaba desde el centro de la formación, rodeado por Zabuza, Yu, Hayate, y Gaara. 5 contra 1.
comentó Orochimaru con una inquietante sonrisa, sin mostrar ni un atisbo de preocupación, justo cuando Kimimaro fue lanzado violentamente a través de un árbol, embestido por un dragón de cristal que irrumpió con estruendo en la escena. Kimimaro se reincorporó de inmediato, sacudiendo astillas y tierra antes de volver al lado de Naruto. El rubio fijó la vista en la criatura serpenteante, observando su cuerpo traslúcido y resplandeciente. Esto es, como mínimo, peligroso, pensó Naruto al analizar la composición del dragón. En paralelo, sus tres enemigos comenzaron a reagruparse detrás de la criatura. Esa mujer es un problema, pensó, al observar cómo Guren mantenía el control del dragón con un gesto sereno. En ese momento, Naruto activó Sprint y visión extrasensorial. Su cuerpo vibró con poder. Metió la mano en el bolsillo, tomó una herramienta oculta, endureció su mirada, y avanzó corriendo directo hacia los tres. Un ataque directo es tonto, dijo Kabuto al ver el movimiento, rodeando sus manos con bisturís de chakra, pero Naruto no respondió, continuó su arremetida. Naruto se lanzó hacia sus tres oponentes con velocidad explosiva. Al acercarse, fintó un ataque contra Kabuto, esquivando su contraataque con un giro ágil y cambiando de dirección en el último instante. Con un movimiento fluido, disparó su puño derecho directo hacia Orochimaru. El Sannin inclinó la cabeza apenas lo suficiente para evitar el golpe, pero justo en ese momento, Naruto deshizo el puño y extendió los dedos. Una bomba de luz estalló frente a los tres enemigos, cegándolos al instante con un destello violento. Aprovechando la distracción, Naruto se deslizó como una sombra entre la luz, fijando su atención directamente en Guren. Su espada centelleó con intensidad, recubierta por un resplandor afilado de chakra. El filo voló directo al rostro de la Kunoichi, pero al impactar, un sonido seco y hueco se hizo escuchar. Guren había reforzado su cuerpo con una delgada pero resistente armadura de cristal, que absorbió buena parte del golpe. Aún así, la fuerza detrás de la estocada la hizo tambalearse y volar hacia atrás, arrastrada por la potencia del ataque. Naruto no le dio respiro. En un parpadeo, al notar que su hoja no era suficiente, cambió de enfoque. Se abalanzó de nuevo y le encajó una brutal patada en el abdomen. El golpe hizo que Guren saliera disparada como un proyectil, estrellándose contra una formación rocosa. La armadura de cristal estalló en fracturas, resquebrajándose con un crujido punzante. Naruto se impulsó una vez más hacia adelante, decidido a rematarla antes de que pudiera reaccionar, pero justo en ese momento, dos sombras se colaron en su visión periférica. Kabuto y Orochimaru atacaban desde ambos flancos. El instinto de Naruto le advirtió del peligro inminente, pero antes de que tuviera que reaccionar, otras figuras entraron en escena. Kabuto se detuvo en seco al ver que Gaara y Yu habían aparecido en su camino, obligándolo a defenderse de su arena y su letal taijutsu. Por otro lado, Orochimaru encontró su avance bloqueado cuando Zabuza, Hayate y Kimimaro irrumpieron en el combate, atacándolo con precisión y ferocidad. El Sannin nuevamente desenfundó la Kusanagi en un destello plateado, repeliendo el sable de Zabuza con un chispazo de acero contra acero. Giró para bloquear el ataque descendente de Hayate, pero en ese momento, Kimimaro se deslizó con agilidad inhumana y lanzó una serie de afilados huesos desde su propio cuerpo, forzando a Orochimaru a retroceder. El Sannin intentó moverse para encontrar una mejor posición, pero las sombras de Naruto ya lo habían rodeado. Se retorcían en el suelo como espectros vivos, bloqueando cualquier ruta de escape, trabajando en equipo con una sinergia escandalosa. Orochimaru entrecerró los ojos. Esto se ha vuelto molesto. Kabuto tampoco podía hacer mucho para evadir a Gaara y Yu, su dualidad de arena con agujas y hielo hacían que el ninja médico tenga muchas dificultades. Por el lado de Naruto, el rubio alcanzó a Guren e intentó golpearla nuevamente, pero la Kunoichi alzó ambos brazos y bloqueó el impacto, respondiendo de inmediato con un puñetazo que Naruto apenas logró desviar. Elemento cristal. Cruce de los dioses, gritó Guren, trazando sellos con rapidez antes de golpear el suelo con ambas palmas. Desde la tierra, una oleada de cristales afilados emergió con violencia, disparándose en dirección a Naruto. Justamente para estas cosas requería un arma, pensó Naruto, afirmando su postura mientras canalizaba chakra en el filo de su espada. El brillo se intensificó, diferente al anterior, más denso, más afilado. Entonces, sin vacilar, balanceó su espada en un arco perfecto, destrozando por completo la embestida cristalina. Si soy capaz de romper su técnica, entonces también debería poder atravesar su defensa, pensó, entornando la mirada con precisión calculada.
Fragmentos del cristal volaron por todo el campo. Algunos se incrustaron en los árboles, otros los atravesaron por completo. No había duda alguna. El elemento cristal era tan bello como letal. Esto se está complicando, pensó Naruto, mientras su mirada se desviaba hacia el campo de batalla. Allí, sus tres sombras más fuertes luchaban contra Orochimaru. A pesar de la coordinación perfecta entre sus estilos únicos de Kenjutsu, el Sannin los destrozaba sin dificultad. Kabuto, por su parte, aunque menos refinado, ya se había adaptado al caos creado por la arena y las agujas de hielo. Ahora mantenía a raya de Gaara y Ayu con movimientos precisos y una lectura inquietante del combate. En ese caso, debo acabar rápido con ella. Naruto afiló la mirada, centrando todo su enfoque en Guren. Apretó el agarre sobre su espada y, sin perder tiempo, corrió a máxima velocidad hacia su objetivo, pero una serpiente surgió repentinamente desde la maleza, enrollándose alrededor de su cuello. ¿Qué? El tirón fue brutal. Su carrera se vio truncada y su cuerpo arrastrado hacia atrás, solo para encontrarse de frente con Orochimaru, quien lo recibió con un violento golpe descendente que lo estrelló contra el suelo con un estruendo seco y contundente. ¿De verdad crees que puedes derrotarme solo con 3 soldados de sombra, y sin usar el chakra del Kyuubi? Orochimaru se relamió los labios con deleite, su voz goteando burla. Diría que caminas por la línea entre lo confiado y lo patéticamente arrogante. Confías demasiado en tus soldados. Naruto se reincorporó con un quejido contenido. Dio un salto hacia atrás, tomando distancia del Sannin. Aterrizó con fuerza, visiblemente adolorido, su respiración agitada. Es cierto, admitió con voz baja, sin levantar aún la vista. No sé qué esperaba al enfrentarme a ti sin usar todo mi ejército, después de todo, Orochimaru, yo nací para matarte. Orochimaru, Kabuto y Guren entrecerraron los ojos, solo por un instante, menos que un parpadeo, creyeron ver una densa aura púrpura emerger del cuerpo del rubio, oscilando como una sombra viviente. Luego, Naruto alzó su mirada hacia ellos, mirándolos con frialdad. Surjan. Mientras Naruto arriesgaba la vida enfrentándose a Orochimaru, Kabuto y Guren, en Takigakure se desarrollaba un problema, que en realidad parecía más un drama cotidiano. En la oficina del líder del pueblo, Shibuki, Furu se encontraba de brazos cruzados, con el ceño fruncido. Lo que la tenía molesta era sencillo. Había estado dando vueltas por todo Takigakure durante casi una hora, con la vaga esperanza de casualmente encontrarse con ese nuevo amigo que había hecho, solo para poder entregarle lo que le había prometido. Al no ver resultados, decidió tomar la vía más directa. Preguntarle a alguien que probablemente sabría dónde estaba. Caminó con aire despreocupado por las calles hasta llegar a su destino, y entró a la oficina como si fuera su casa. Oye, Shibuki, ¿sabes dónde está Naruto? Preguntó con una expresión aburrida, lo cual era raro en ella. Shibuki alzó una ceja antes de contestar. Naruto se fue hace un rato, respondió con calma, provocando que Fu hiciera una mueca. Si hubieras venido directo en vez de dar vueltas como mosca, habrías alcanzado a despedirte. Fu lo miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. ¿Y tú cómo sabes eso? Es difícil no notar una mancha verde paseándose por todo el pueblo, respondió él, suspirando con cierta diversión. ¿Para qué lo necesitabas? Le dije que le daría algo más tarde, murmuró ella, haciendo un leve puchero. Pero se fue antes de que pudiera hacerlo. Dicho así, suena a que se lo darás otro día, no hoy mismo, comentó Shibuki, provocando que Fu se quedara pensativa un segundo. Puede que tengas razón, admitió, asintiendo con resignación. Pero no pensé que se iría tan rápido. No te preocupes, no se ha ido hace mucho. Si te apuras, tal vez lo alcances. Y si no lo logras, tranquila. Te asignaré una misión especial a Konoha para que puedas hacerlo. ¿Te parece bien? Preguntó Shibuki. Fu asintió, esta vez con una sonrisa más animada. Durante aquel día, la Jinchuriki del Nanabi había forjado una inesperada amistad con Naruto. Tal vez no había sido una relación larga ni profunda, pero para ella, se sentía auténtica. A diferencia de la mayoría, Naruto no intentó acercarse con segundas intenciones, ni por conveniencia, ni por miedo. Desde el principio fue él mismo. Incluso cuando pareció distante, al final había demostrado que era alguien digno de confianza. Alguien como ella, un Jinchuriki que sabía lo que era estar solo, pero que aún así, podía mirar a los demás sin rencor. Por eso, aunque no tenía muchas posesiones de valor, había decidido regalarle algo especial.
Un pequeño anillo con una gema verde incrustada, grabado con el kanji de Takigakure. Un recuerdo que su madre, antes de desaparecer de su vida, le había dejado. No era lujoso, pero para ella tenía un valor incalculable. Sin pensarlo más, Furu tomó sus cosas y salió corriendo. No pensaba dejar que Naruto se fuera sin recibir ese regalo que había planeado con tanto cuidado. Tras la orden de Naruto, las sombras cobraron forma en todas direcciones. El bosque entero fue rodeado por soldados oscuros. Cientos de figuras negras emergieron de los árboles, descendieron desde las copas y surgieron desde el suelo como si brotaran del mismo aire. En lo alto, entre las ramas, algunos se posicionaron como francotiradores, mientras otros avanzaban a pie por el terreno irregular del bosque. Entre los más imponentes estaban 3 serpientes colosales. Ana, Dul y Sam. Su sola presencia retumbaba con el crujir de los troncos y el crujido de la maleza al ser aplastada por sus cuerpos serpenteantes. Al lado de Naruto estaban 6 de sus sombras más útiles. Kimimaro, Zabuza, Yu, Gaara, Ayate y Kidomaru, todos con sus armas listas y los rostros imperturbables. Naruto los observó sin moverse del sitio. Ataquen. La orden fue firme y directa. Al instante, el escuadrón se lanzó al combate. Zabuza y Ayate se adelantaron con velocidad, sus espadas zumbando mientras cortaban el aire, buscando a cualquiera de los 3 enemigos. Kimimaro adoptó una postura baja antes de impulsarse con fuerza, huesos emergiendo de sus brazos mientras se dirigía hacia Orochimaru. Kidomaru se deslizó hacia lo alto de un árbol, extendió su telaraña y cargó un proyectil con forma de flecha negra que apuntó directamente a Kabuto. El trío del sonido no se quedó quieto. Orochimaru golpeó el suelo con una mano abierta. Al instante, cientos de serpientes brotaron como lanzas vivientes desde el subsuelo, perforando a varios soldados de sombra. Sin embargo, apenas eran atravesados, los cuerpos oscuros se reconstruían al instante. No importaba cuánto destruyera. Los soldados volvían. Elemento cristal. Gran shuriken hexagonal. Guren lanzó el arma con un movimiento fluido. El shuriken gigante voló trazando un arco pulido, girando a una velocidad feroz, y cortó en seco a decenas de soldados. Sus cuerpos se partieron con un sonido seco, solo para regenerarse en segundos. Una de las sombras se abalanzó sobre ellos con docenas de papeles explosivos adheridos a su cuerpo. Al llegar lo suficientemente cerca, explotó en un estallido que levantó una nube de fuego y tierra. El trío enemigo se vio obligado a separarse, saltando en 3 direcciones distintas para evitar la explosión directa. Desde su posición, Naruto observó la escena con los brazos cruzados. No tiene sentido seguir lanzando sombras eternamente, solo me desgastaré, murmuró, antes de girarse hacia Dul, una de las serpientes. Entonces, probemos algo más arriesgado. Naruto saltó directamente hacia la boca abierta de Dul. La serpiente lo engulló sin resistencia, y en el interior oscuro y húmedo, Naruto se mantuvo firme. No había sangre ni órganos reales. Estaba vacía por dentro. Fuera, las 3 serpientes se separaron, dirigiéndose a gran velocidad hacia sus respectivos objetivos. Ana se alzó por encima del dosel de los árboles antes de lanzarse en picado contra Orochimaru, embistiéndolo con toda su masa. Sam se abalanzó contra Kabuto con un giro veloz, su cola barriendo el terreno. Dul, en cambio, abrió la mandíbula al máximo y devoró por completo a Guren, tomándola por sorpresa. En el interior, Guren cayó sobre la lengua oscura. Apenas tuvo tiempo de recomponerse cuando vio a Naruto frente a ella, avanzando con su espada sostenida firmemente. Sin dudarlo, tocó la lengua bajo sus pies. Elemento cristal. Cruce de los dioses. Una docena de cristales puntiagudos brotó del suelo bajo sus pies, a pesar de que era el cuerpo de una serpiente de sombra, lanzándose como lanzas contra Naruto. El rubio exhaló, apretó el agarre en su espada, y corrió hacia ella con decisión. Esta vez será diferente. Su espada trazó un arco limpio. Con un golpe horizontal, rompió la primera línea de cristales. Con una segunda estocada, atravesó los siguientes. El metal chocó contra la formación cristalina con un chasquido seco, fragmentando la estructura, cristal por cristal, con precisión quirúrgica. Avanzó paso a paso, rompiendo cada obstáculo que Guren conjuraba, hasta que quedó frente a ella. ¿Qué? Pudo atravesarlos. Esto debe ser mentira. Guren retrocedió un paso. El filo de Naruto ya estaba a centímetros de su rostro. Puntos de presión. Daño y muerte. Una oleada de chakra recorrió su brazo.
Su piel se cristalizó en un tono rosa brillante, endureciendo su brazo como una armadura pulida. Alzó el puño y lo lanzó contra la hoja de Naruto justo antes del impacto. El choque fue brutal. La espada de Naruto colisionó con el puño de cristal, y por un segundo, una ráfaga de energía brotó entre ambos como un relámpago púrpura. El impulso del golpe hizo que ambos se deslizaran por el interior de la serpiente, y aunque la espada de Naruto resistió, también lo hizo el puño de Guren. Naruto abrió los ojos con sorpresa. El brazo de Guren seguía en pie. Agrietado, sí. Pero no destruido. Jadeaba con sangre en los labios, las manos temblorosas, pero aún con el puño alzado. Naruto, al otro lado, por fin comprendió lo que había ignorado hace momento. Sabía que el cristal era un material resistente, sólido, pero no sabía cuánto. Ahora lo sabía. Y no tenía ninguna duda. Tu cristal es más fuerte que los huesos de Kimimaro, murmuró Naruto, sorprendido. Guren no respondió. En lugar de eso, alzó las manos y comenzó a trazar sellos con firmeza. Elemento cristal. Flecha de luz, pronunció, rodeándose de un prisma de cristal que la elevó sobre el suelo. Naruto entrecerró los ojos al ver cómo la punta del prisma comenzaba a acumular chakra con rapidez. No pensaba quedarse esperando. No pienso dejar que lo completes, dijo para sí, lanzándose hacia la formación romboide donde Guren se ocultaba. Su chakra comenzó a girar con fuerza alrededor de su palma mientras corría, remolinándose con una violencia que electrificaba el aire. Pero a cada segundo, la técnica de Guren se cargaba más, el tiempo no jugaba a su favor. Naruto aceleró, corriendo a gran velocidad por la irregular superficie donde estaba parado y finalmente el Rasengan se completó. Guren, al mismo tiempo, liberó su técnica. La flecha de luz descendió como una lanza brillante, pero Naruto no retrocedió. En lugar de eso, colocó su Rasengan justo frente al impacto. Vamos. Gruñó, conteniendo la energía, haciendo fuerza contra la embestida luminosa. No la repelía. La empujaba. Paso a paso. Avance tras avance. Hasta que estuvo lo suficientemente cerca. El Rasengan chocó contra la base del prisma. En ese instante, todo explotó. Una onda expansiva sacudió el aire. Dul fue aniquilado en el estallido. Guren, aún suspendida dentro del prisma flotante, no había recibido daño alguno. Su expresión era serena, mientras abajo, Naruto, herido, descendía lentamente en el aire con quemaduras pronunciadas. Kabuto no perdió la oportunidad. Saltó con una precisión quirúrgica, bisturí de chakra en mano, directo hacia Naruto. Su mirada se tornó fría y letal. Justo cuando su mano estaba a punto de perforar la espalda de Naruto, un destello blanco cruzó el campo de batalla. Su brazo fue cortado de un solo tajo. Un grito desgarrador escapó de su garganta mientras la extremidad cercenada giraba en el aire, esparciendo sangre sobre el suelo. Kimimaro, quien se había alejado momentáneamente de su enfrentamiento con Orochimaru, había reaccionado justo a tiempo para salvar a Naruto. ¡Maldito! Gruñó Kabuto, tambaleándose hacia atrás y presionando su muñeca sangrante. Kimimaro no perdió el tiempo. Se lanzó con la intención de rematar a Kabuto, su brazo transformándose en una lanza ósea lista para perforar su corazón. Pero justo cuando la punta iba a atravesar la carne, algo se interpuso. Una serpiente surgió de la manga de Orochimaru con una velocidad relampagueante, enroscándose con una fuerza brutal alrededor de Kimimaro, mientras que Orochimaru extendía su brazo libre hacia Naruto, ahora liberando una serpiente en su dirección. En un parpadeo, el Sannin los levantó del suelo como si fueran simples muñecos de trapo. No tan rápido. Con un movimiento brusco, la serpiente los azotó contra el suelo con violencia demoledora. La tierra crujió bajo el impacto, levantando una nube de polvo y escombros. Sin perder tiempo, decenas de soldados de sombra cargaron hacia Orochimaru, aprovechando el momento para atacarlo desde todos los ángulos. Pero el Sannin ni siquiera parpadeó. Con un sello de manos veloz, una docena de clones aparecieron a su alrededor, interponiéndose en la trayectoria de los soldados. Una batalla feroz estalló de inmediato entre los clones de Orochimaru y las sombras de Naruto, batalla que si bien las sombras de élite podían manejar, el resto de los soldados eran masacrados por la fuerza de los clones del Sannin. El original, en cambio, ya estaba preparando su próximo movimiento. Saltó en un instante, utilizando una de las propias serpientes de Naruto como punto de impulso. Su figura ascendió a una altura impresionante, superando la copa de los árboles. Desde allí, trazó sellos con precisión mortal.
Elemento viento. Gran avance. Desde las alturas, Orochimaru liberó un torrente de viento arrollador. La técnica descendió como un huracán furioso, azotando el campo de batalla con una fuerza devastadora. El suelo tembló mientras la ráfaga de viento cortante barría todo a su paso, arrancando árboles de raíz y desmembrando a docenas de sombras en cuestión de segundos. Guren, quien aún seguía dentro del prisma, logró soportar la tormenta sin sufrir daños. Kabuto, por su parte, se había alejado lo suficiente del radio de impacto, logrando evadir el ataque antes de verse envuelto en la destrucción. Naruto, aún aturdido por el impacto anterior, escuchó el rugido del viento y supo que no tenía tiempo para esquivar, sino que debía bloquearlo. La sombra de Hirobo entendió de inmediato su función, golpeando el suelo alrededor de Naruto y creando un denso bloque de rocas, el cual resistió el impacto del viento de Orochimaru. Sin embargo, el estruendo fue ensordecedor. El torbellino de viento azotó la superficie de la barrera con una presión aplastante, haciendo que grandes fragmentos de tierra y roca salieran volando en todas direcciones. Dentro de la cúpula, Naruto apretó los dientes, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo su cuerpo. Afuera, la tormenta de viento arrasaba todo el campo de batalla. Las sombras eran destrozadas en un ciclo interminable de regeneración y destrucción. Pero a pesar del caos, el ejército de Naruto no dejaba de levantarse. Orochimaru observó el caos con una mezcla de irritación y admiración. Decenas, cientos de sombras habían sido aplastadas bajo su último ataque, pero aún quedaban algunas en pie, aquellas que habían estado fuera de su alcance. En el centro de todo, Naruto se mantenía firme, jadeando por el esfuerzo pero con una chispa desafiante en los ojos. Es cuanto menos admirable que puedas resistir tanto tiempo. Naruto. Orochimaru sonrió con burla, avanzando con paso sereno, como si ya no tuviera nada que temer. Pero el fin está cerca, esta vez no habrá un Hiruzen Sarutobi que aparezca de pronto para salvarte, así que prepárate para morir. Naruto se incorporó con lentitud, los músculos protestando con cada movimiento. El dolor era real, su cuerpo estaba destrozado, pero no su voluntad. El enojo lo atravesó como una chispa viva, alimentando el fuego que rugía en su interior. ¿Quién se creía Orochimaru para hablar así del tercer Hokage? ¿Quién te dijo que yo perdí? Murmuró con voz baja, serena, pero cargada de una determinación que hizo temblar el aire a su alrededor. Orochimaru entrecerró los ojos, evaluando cada rincón del campo. Ya casi no quedaban sombras de Naruto, las había dejado disiparse. Eso significaba que no estaba regenerándolas. Estaba reteniendo chakra. Preparando algo. ¿Quieres seguir peleando? Preguntó el Sannin, con una mezcla de incredulidad y morbosa fascinación. Sí. No tengo de otra, respondió Naruto, bajando la mirada mientras sus puños temblaban por la furia contenida. Voy a matarte, por lo que le hiciste al abuelo. Una feroz energía comenzó a emanar de su cuerpo. El chakra naranja lo envolvió como llamas vivas, intensificándose a cada segundo. Sus facciones se marcaron con más agresividad, sus colmillos se afilaron y su presencia en el campo de batalla se volvió aún más abrumadora. A su lado, emergieron 5 figuras. Kimimaro, Zabuza, Yu, Gaara y Ayate, los únicos soldados de sombra que Naruto decidió materializar en esta última fase del combate. El impulso de furia se desató en su máximo esplendor. La presión de su chakra explotó como una onda expansiva, cargando a sus sombras con un poder descomunal. Orochimaru pudo sentirlo al instante. Cada uno de ellos era ahora mucho más fuerte, mucho más veloz, mucho más letal. Kabuto, que hace momento se aplicaba ninjutsu médico sobre la herida del brazo cercenado, sintió de pronto un tirón violento en su brazo restante y en sus piernas. Trató de zafarse de inmediato, canalizando chakra en un intento desesperado por liberarse, pero fue inútil. Gruesas y pegajosas telarañas descendieron en un parpadeo, inmovilizándolo contra el tronco del árbol donde se había refugiado. TSK, no. Alcanzó a gruñir, tratando de cortar los hilos con su única mano, pero otra ráfaga lo atrapó completamente. Sus ojos se abrieron de par en par cuando una lluvia de flechas doradas, cubiertas con la viscosa seda de Kidomaru, se disparó desde distintos ángulos. Intentó formar un sello con lo poco que le quedaba libre, pero no fue lo bastante rápido. Las flechas lo atravesaron sin misericordia. Más de 10 puntos vitales fueron perforados al instante. El chakra médico se desvaneció de su mano temblorosa mientras la sangre brotaba en borbotones. Ahogado en su propio aliento entrecortado, Kabuto comprendió, ya no tenía escapatoria. Su destino estaba sellado.
Guren observó la escena con consternación, mientras la expresión de Orochimaru se endurecía. Has recibido un buen aumento en todas tus estadísticas. Naruto elevó la mirada, su aura crepitante de poder iluminando su silueta en medio del viento y la tormenta. Como te dije, Orochimaru, voy a acabar contigo, declaró Naruto, preparándose para el asalto final. Y lo haré en menos de 5 minutos. Con esto, finaliza este capítulo. Continuará en la siguiente parte.